los trastornos a esta glándula con los controles necesarios. De esto vamos a conversar con el doctor Rodrigo Montes, que es el jefe del servicio de endocrinología Hola. de la Corporación Nacional del Cáncer. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien, disculpa. Yo soy cirujano de cabeza y cuello, que estoy trabajo en la CONAC. Ya no hay un centro de endocrinología, te lo quiero aclarar eso. Pero en fondo estamos muy metidos en el tema con tiroides y todo eso. ¿Y por qué esta campaña? Mira, yo creo que es una idea que partió acerca de que es muy frecuente los trastornos de tiroides. Tú ves cuando estás en cualquier reunión social, siempre encuentras con alguien que tiene un problema del tiroides y es muy frecuente, la gente siempre está preocupada, siempre pregunta, tiene muchas dudas. Y dentro de eso hay dos grandes grupos: los pacientes que tienen trastornos funcionales, metabólicos de la glándula tiroides, y hay otro grupo que tiene problemas con nódulos tiroideos. Y esos nódulos tiroideos, un porcentaje pequeño, también se asocian a tumores malignos del tiroides. ¿Ya? Y en el fondo es para tener un momento de conversación y contar, no es para alarmar a la población en general, sino que para comentar esto y tener un momento de discusión. Ahora, en general, doctor, ¿cree que la población desconoce la importancia de esta glándula tan pequeña que no supera los 20 gramos, que tiene una misión tan importante como regular el metabolismo? ¿Hay desconocimiento todavía? Yo creo que sí, yo creo que hay muchos mitos sobre el tema del tiroides, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, subo de peso por el tema del tiroides, etcétera. Mira, yo te quiero comentar, hay dos grandes grupos, como te decía, los metabólicos son los problemas en cuales la glándula tiroides funciona hay mucha producción de hormonas o hay poca producción de hormonas. Y la poca producción de hormonas, que es lo que nosotros llamamos hipotiroidismo, es lo que se asocia con un enlentecimiento de todas las funciones normales de las personas, que es cuando la gente se siente, se puede asociar a que pacientes tengan trastorno del ánimo, se sienten más cansados, tengan problemas más de la habilidad emocional, asociados a problemas gastroenterológicos, el tránsito lento, la piel que les molesta, que se pone más seca, intolerancia al frío, etcétera. Son bastante síntomas inespecíficos, muy comunes también a otras enfermedades, no es propio de la glándula tiroides. Y por eso, junto con los síntomas asociados a los antecedentes familiares, por ejemplo, es muy frecuente que dice mi mamá o mi hermana tuvo un problema del tiroides, es muy frecuente, familias con este problema, es que eventualmente es bueno, frente a estos síntomas, consultar a un endocrinólogo, donde te puede hacer un chequeo de tus exámenes tiroideos y así poder ver si es que estos síntomas se deben o no a eso o a otra enfermedad. Ahora, entonces, hay los trastornos que puede presentar la tiroides: trastorno de funcionamiento, como usted dice, los trastornos estructurales, que son en los nódulos, y después viene ya el cáncer de tiroides, que es un cáncer poco agresivo en general. Claro. Mira, dentro de los nódulos tiroideos, que es como donde uno se concentra para estudiar o para hablar de cáncer de tiroides, son muy frecuentes en la población general. Eso es importante que la gente lo sepa. Hay estudios que sobre mujeres sobre los 45 años, 1 de cada 2 tienen, y sobre 65 años, 60 años, también la mitad de las personas que están caminando por la calle tienen algún nódulo. Me refiero, tienen algún nódulo en que van nódulos milimétricos, de muy pequeños, de pocos milímetros, hasta nódulos grandes de centímetros. Ahora, lo importante es que de fondo es una condición frecuente en las personas, lo cual no significa que eso sea malo. Es muy frecuente y la gran mayoría, el 90% o más de ellos, son benignos, son nódulos que no guardan una relación con cáncer. Solamente un 5, un 10% son malignos. Pero a ver, doctor, ¿cómo se detecta el cáncer? Ya, uno le hacen la ecotiroide, pero ¿cuándo llega a ese momento? Primero tiene que haber un diagnóstico previo, algo que te dijo la ginecóloga o la psiquiatra o el endocrinólogo que te hizo un examen antes de llegar al momento de asociarlo a un cáncer. Sí, mira, hay dos grandes grupos, por decirlo así, como llegan al diagnóstico. Uno son a través de los síntomas, que es lo menos frecuente hoy en día. Es decir, pacientes que notan un aumento de volumen en el cuello, en la región anterior, duro, pétreo, que eso sería puede sospechar un tumor de tiroides, o un ganglio, ¿cierto?, lateral que aparece. También hay alteración en el cambio de la voz, ya se pone más ronco, que son
no es específico el tiroides, también hay otras enfermedades que producen lo mismo. Dificultades para tragar, problemas para respirar. Algunas veces, pero el fondo un aumento de volumen o masa en el cuello. Eso sería como el gran grupo de pacientes que consultan en forma espontánea, que es lo menos frecuente. Lo más frecuente que vemos hoy en día en la práctica clínica habitual es que, dado algún examen que se solicita, como por ejemplo un escáner de cuello o una ecografía por otro motivo, aparezca un nódulo en el tiroides de menos de 2 centímetros y que en base a las características de ese nódulo se empieza un estudio que es a través habitualmente de una punción con aguja fina, donde te dicen que pudiese ser un tumor maligno y de ahí sigue el curso. Esos son como los dos grandes grupos y por cuál es el motivo de consulta. Ahora, recordemos, dolor en el cuello o que se ponga este bulto ahí en el cuello, tiene que ver con un tipo de problemas, ¿no? Que es con el hipertiroidismo. Y el hipotiroidismo no necesariamente tiene ese síntoma. Entonces, tal vez para una prevención debería haber un llamado antes de llegar al tema de la punción y todo eso. Claro, por supuesto. Para tratarlo con el Eutirox y todo el resto. Claro, en el fondo lo que, como te digo, hay dos cosas. Uno son los síntomas que hemos conversado, que está del hipotiroidismo, que es la falta de ánimo, etcétera, alteraciones del tránsito intestinal, de piel, etcétera. O el hipertiroidismo, que son estas pacientes que están muy hiperactivos, con mucha sudoración, no les molesta el calor, etcétera. Este grupo de pacientes tienen que consultar y frente a eso evaluar y estudiarse si es que corresponde un trastorno tiroideo o no. Pero no en forma masiva. No es importante que todos tengamos a hacer ecografías, por ejemplo, a todo el mundo o punción a todo el mundo. No, pero, eso no hay pero que los hacerlo. exámenes de sangre sí. Sí, y habitualmente se hacen de manera rutinaria dentro del perfil que uno le piden. Ya muchas veces se piden exámenes, por ejemplo, la embarazada, dentro del embarazo. Sí. Es muy habitual que tengan hipotiroidismo y se estudia porque es importante prevenirlo por el tema de su embarazo para que todo salga bien. Ahora, ¿qué porcentaje de los nódulos es un cáncer maligno? Mira, aproximadamente 5 o 10%, es decir, 1 de cada 10, 1 de cada 20 pacientes que tienen nódulos, esos nódulos son malignos. Ahora, dentro de esos nódulos malignos o esos cánceres de tiroides, el 70-80% es un tipo de cáncer que se llama papilar, que es muy buena persona, por decirlo de una manera coloquial, y que tratado oportunamente, la verdad que anda muy bien. Y hay un porcentaje más pequeño que son otros tipos de cánceres que son más agresivos, pero la gran mayoría son tumores, como te digo, de la estirpe papilar, y eso tiene en general muy buen pronóstico. Cuando es maligno, ¿cómo se trata? El pilar porque es bien interesante el tratamiento y que te tienes que aislar después porque puedes contaminar al resto del mundo. Sí. Andas radioactivo, como dicen. Claro. No, mira, tiene el cáncer de tiroides tiene 3 pilares fundamentales. O sea, así se trata. Uno es la cirugía, que es el pilar fundamental del tratamiento. Luego viene, a veces se requiere de adyuvancia, es decir, de tratar las zonas microscópicas, de eliminarlas con el radioyodo y también... ¿Pero qué es eso el radioyodo? Te vamos a explicar al tiro. Y la otra pata del tratamiento es la hormona que tú tomas permanentemente, que es el reemplazo de la tiroides, que cumple un rol tanto de devolver la función de la tiroides, pero también de manejar el cáncer. La cirugía es una cirugía que se hace con anestesia general y que tienes que abrirte el cuello y sacarle la glándula tiroides. Ya es una cirugía bastante normal, arreglada, estándar y que es bastante segura. A veces un porcentaje de pacientes, según las características del tumor, las características si es que existe o no compromiso de ganglio en el cuello, requieren de radioyodo. ¿Qué es lo que es el radioyodo? Es una terapia en base a que se da un medicamento, el cual es yodo, que tiene incorporada una molécula de radioactividad, que el fondo va hacia las células que quedan de tiroides, que son muy ávidas por el yodo, que integran a su mecanismo celular este yodo, pero que viene con una trampa, por decirlo así, que viene con esta radioactividad que elimina selectivamente este tipo de tumores, ¿ya? Sin embargo, no es para todos los pacientes, es para un grupo de pacientes que se justifica, el otro no se justifica, y hay que evaluarlo lo más relevante en un grupo multidisciplinario, ¿ya? Esto no es un doctor, no es el cirujano, no es el endocrinólogo, sino que esto debe ser un equipo que se evalúa en conjunto, caso a caso, y se evalúa cuál es la mejor alternativa terapéutica, si requiere radioyodo, qué dosis. Y como bien tú decías, Cecilia,
depende de la dosis, depende de la radioactividad que tú vas a tener, ¿ya? Tanto la dosis como tu capacidad de excretarlo por el riñón. Entonces hay pacientes que con dosis bajitas pueden estar muy poco tiempo hospitalizados, requieren muy pocas, escasas medidas de aislamiento. Sin embargo, otros requieren dosis más altas, requieren mayor tiempo de aislamiento, y también a veces, por supuesto, es más complejo cuando son mamás, tienen niños, y ese hay que tener logística para poder... porque no pueden estar cerca durante unos cuantos días. Pero en general es una cosa transitoria, acotada y bastante bien tolerada. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Montes de la Corporación Nacional del Cáncer. El tema de hacer la punción para saber si el nódulo es maligno o no, es muy doloroso ese examen. No hay otra manera de poder saber si es maligno o no, si hay qué problema, porque la anestesia, es verdad, es local, a veces no sirve mucho. Es más, te hacen una punción y te dicen: no, ¿sabes qué? Hay que hacerla de nuevo porque no logré sacar la cantidad suficiente de materia, en fin. Uh-huh. Sí, bueno, lo que tú dices es cierto. A ver, todo esto, como te comentaba antes, depende cómo se maneje. Es decir, cuando tú manejas estos pacientes con este tipo de enfermedad en un equipo multidisciplinario entrenado, que hay varios en el país, el approach es un poco diferente. ¿Por qué? Por ejemplo, no es lo mismo hacerte una punción con anestesia local por un ecografista entrenado en esto, donde está el patólogo ahí mismo, en ese mismo lugar, que te aspiran un trocito de tu contenido y lo ven en el microscopio y te dicen: no es suficiente, aspira más al tiro, en el mismo momento, sin que volver a ir a una punción. Pero esos son los menores. Pero hay lugares, y eso es súper importante. Entonces tú puedes en un procedimiento dejar esto resuelto y no tienes que volver. Entonces eso es sumamente importante, y hay lugares donde se hace así. Ahora, en muchos lugares no se puede, efectivamente, y eventualmente hay que repetirlo, pero un porcentaje pequeño, y eso depende, es muy operador dependiente, muy centro dependiente. Ahora, ¿cuándo está indicada la punción? Si esa es la pregunta. No en todos los pacientes que tienen nódulos tiroideos se puncionan. Son aquellos pacientes que tienen nódulos tiroideos sospechosos. Primero, que son porque crecieron, que tengan más de 1 centímetro. Hoy en día lesiones menores de 1 centímetro en general se observan, es muy raro que se puncionen. Esa es la recomendación de la Asociación Americana de Tiroides, y hay casos especiales que no, pero en general más de 1 centímetro se puncionan, que tengan algunas características como tú dices, que han crecido, que han cambiado, que tengan algunos puntitos adentro que hablan que hay calcio, que tienen una forma irregular, o que se asocian, por ejemplo, a otros a ganglios complementarios o simultáneos al mismo tiempo en el cuello. Bueno, entonces, esto le ocurre sobre todo a las mujeres, ¿no? Sí, es más frecuente, mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Pero un dato importante: son más frecuentes los nódulos tiroideos en mujeres que en hombres. Sí. Ya, es más frecuente por volumen el cáncer tiroideo en mujeres que en hombres. Pero cuando uno tiene un hombre con un nódulo tiroideo, uno es más mal pensado, porque los nódulos en los hombres son menos frecuentes. Cuando hay un nódulo, son más frecuentes que en ellos se da cáncer. ¿Me entiendes? Sí. Es una cosa importante tenerlo. Así que los hombres también se deberían cuidar la tiroides. Tienen que estar atentos. Ya, y decir en general que cada vez es más frecuente que cuando se consulta por un trastorno del ánimo, y antes de diagnosticar una depresión, cada vez es más frecuente que psiquiatras pidan exámenes de tiroide para ver si descartar que no sea esa la causa de este problema al ánimo, ¿no? Y eso es a veces antes no era tan común, ¿eh? Por suerte ahora ya... O no se sabía, no se buscaba, porque claro. Eso es importante también. Así que es importante hacerse el examen, es importante entonces detectarlo a tiempo, y en el caso, y esta campaña entonces de Tu tiroides me importa. Tu tiroides importa, perdón. ¿Y por qué decidieron hacer la campaña entonces? Como te comento, porque el fondo es un tema frecuente, y dentro de esto hay un grupo que se asocia a cáncer tiroides, donde hay mucha gente que te pregunta, y la idea es poder dar un espacio de poder ayudar a las personas que eventualmente tengan antecedentes o estén ya enrutados en este tema de tiroides, para primero que todo tranquilizarlos, y que tienen un buen tratamiento, tienen habitualmente un buen pronóstico, y solamente lo importante es que se traten en un lugar
especializados, que hay varios en el país, de Ujú. como gente de muy buen nivel, porque eso es muy importante para evitar las secuelas, las complicaciones producto de la cirugía principalmente. Muy bien, gracias al doctor Rodrigo Monte, entonces, de la Corporación Nacional del Cáncer. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Celia. Chao.